Sahana Vanatu, Sahana Unaktu, Saviryankaravahe, Tejasvinavaditamastu, Ma Vivishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. Om Paz Paz Paz. Nos disponemos a iniciar con este espacio reflexivo de satsang, denominado El Cuerpo, un lugar para habitar, del que espero que participen todos de manera activa y de manera pasiva también, porque es una invitación realmente a reconocer los sentidos de nuestro cuerpo, y no solo los sentidos de nuestro cuerpo, sino el efecto y las consecuencias de esos estímulos sensoriales que todo el tiempo estamos teniendo, estamos recibiendo e incluso estamos generando con muchos de nuestros hábitos consciente e inconscientemente. Como punto de partida a esta conversación y a este espacio, quiero compartirles una lectura corta que nos, o a mí al menos, me sensibilizó mucho y me hizo caer en cuenta de manera consciente y además racional de cómo había empezado a transformar mucho mis hábitos de manera inconsciente, cero premeditada, y cómo esos hábitos, que fueron literal como un equívoco muy afortunado, empezaron a generar en mí mucho bienestar. Ahora les cuento esa historia, así súper rápido, pero antes quiero como compartirles esta lectura. Pasamos nuestra existencia dentro de esta carne cálida y bamboleante, y sin embargo, apenas le prestamos atención. ¿Cuántos de nosotros sabemos siquiera aproximadamente dónde está el vaso o para qué sirve? ¿O la diferencia entre los tendones y los ligamentos? ¿O qué función tienen los ganglios linfáticos? ¿Cuántas veces al día cree que parpadea? ¿500? ¿1000? Seguro que no tiene ni idea. Bueno, pues parpadea 14,000 veces al día. Seguro, tantas que en total tenemos los ojos cerrados durante 23 minutos diarios en nuestro horario de vigilia. Sin embargo, no hemos de pensar en ello para nada, puesto que cada segundo de cada día nuestro cuerpo realiza una cantidad literalmente inconmensurable de tareas. Puede que un cuatrillón, un nonillón, un quindecillón, un vigentillón, son medidas reales. En cualquier caso, es una cifra que va mucho más allá de lo imaginable, sin requerir nuestra atención ni un solo instante. En el segundo de tiempo transcurrido, más o menos desde que ha empezado a leer esta frase, su cuerpo ha producido 1.000.000 de glóbulos rojos. Ya están desplazándose a toda prisa por su interior, circulando por sus venas, manteniéndolo vivo. Cada uno de esos glóbulos rojos recorre vibrando nuestro cuerpo unas 150,000 veces, transportando oxígeno repetidamente a las células, y luego, magullado e inútil, se entregará a otras células para ser silenciosamente eliminado por nuestro bien mayor. En total, se necesitan 7,000 billones de átomos para formar a uno de nosotros. Nadie sabe por qué esos 7,000 billones de átomos tienen un deseo tan urgente de ser nosotros. Al fin y al cabo, no son más que partículas mecánicas,
sin que exista un solo pensamiento o noción entre ellas. Sin embargo, de alguna manera, durante el tiempo de su existencia, construirán y mantendrán todos los innumerables sistemas y estructuras necesarios para mantenernos a pleno rendimiento, para que seamos nosotros, para darnos forma y configuración, y para permitirnos disfrutar de esa rara y extremadamente agradable condición conocida como vida. Esta es una tarea mucho más ingente de lo que parece. Una vez desplegados, resultamos ser realmente enormes. Nuestros pulmones extendidos cubrirían una pista de tenis y las vías respiratorias que contienen llegarían de Londres a Moscú. La longitud de todos nuestros vasos sanguíneos daría 2 veces y media la vuelta al mundo. Pero la parte más extraordinaria de todas es nuestro ADN. Tenemos 1 metro de él empaquetado en cada célula y tantas células que, si empalmáramos todo el ADN de nuestro cuerpo en una única fibra, esta se extendería a lo largo de más de 15.000 millones de kilómetros, más allá de Plutón. Piense en ello. Hay lo suficiente de usted como para abandonar el sistema solar. Somos, en el sentido más literal, seres cósmicos. Pero nuestros átomos no son más que elementos de construcción y en sí mismos no están vivos. No es nada fácil decir dónde empieza la vida exactamente. La unidad básica de la vida es la célula. En eso, todo el mundo está de acuerdo. La célula está llena de cosas que huyen de actividad, ribosomas y proteínas, ADN, ARN, mitocondrias y muchos otros arcanos microscópicos. Pero ninguna de ellas está viva en sí misma. La propia célula es solo un compartimento, una especie de pequeña habitación, una celda, como indica su etimología, que las contiene y de por sí es tan inanimada como cualquier otra habitación. Sin embargo, de alguna manera, cuando todo eso se junta, tenemos vida. Esa es la parte que se escapa a la ciencia y espero que siempre lo haga. Lo que quizá resulta más extraordinario es que no hay nadie al mando. Cada componente de la célula responde a las señales de otros componentes. Todos chocan y se empujan entre sí, como otros tantos autos de choque. Pero, de algún modo, todo ese movimiento aleatorio se traduce en una acción fluida y coordinada, no solo dentro de nuestra célula, sino en todo el cuerpo. En la medida en que las células se comunican con otras células situadas en diferentes partes de nuestro cosmos personal. El corazón de la célula es el núcleo. Este contiene el ADN celular. 1 metro de él, como ya hemos señalado, estrujado en un espacio que podríamos calificar muy bien de infinitesimal. La razón de que pueda caber tal cantidad de ADN en el núcleo celular es que es extremadamente delgado. Se necesitarían 20.000 millones de hebras de ADN colocadas una al lado de otra para obtener el grosor del más fino cabello humano. Cada una de las células del cuerpo, estrictamente hablando, cada una de las células del cuerpo que tienen núcleo, contiene 2 copias de nuestro ADN. De ahí que tengamos el suficiente para llegar a Plutón y más allá. A mí ese libro, porque de hecho he hecho referencia a él en diferentes satsang, me transformó muchísimo la forma en la que percibo y en la que conozco mi cuerpo, en la que consumo
e incluso en la que consumo todo, en la que consumo alimentación, en la que consumo contenido, en la que consumo compañía, en la que me rodeo de personas y en la que elijo incluso los lugares en los que quiero estar. Porque un poco nuestra cotidianidad está permeada, un poco mucho, está permeada por todos nuestros sentidos, que se nos van volviendo cotidianos, habituales, pero de los cuales no podemos hablar con mucho conocimiento de causa. Me gustaría, por ejemplo, preguntarles cuál es el sentido que más desarrollado tienen, cuál es el sentido que los moviliza, cuál es el sentido que más los conmueve, o cuál es el sentido por medio del cual más aprenden. ¿Cuál? El oído, la vista, y hay uno, el gusto. El gusto, por ejemplo, a mí me parece, pues todos me parecen así súper hermosos y súper encantadores, y creo que sentarnos a hablar de cada uno nos tomaría mucho, mucho, mucho tiempo. Y hay dos o uno que va muy, 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 muy de la manito con otro de los cuales no se hablan mucho, y son el sentido propioceptivo y el sentido vesicular, que son los que nos permiten, articulados, un poco la locomoción, ¿cierto? Cómo nos movemos, qué pasa con nuestras articulaciones, cómo percibimos el espacio y las distancias, e incluso cómo desde nuestro oído interno tenemos equilibrio, porque es ese líquido del oído interno el que nos permite estar paraditos o estar caminando con una percepción segura y equilibrada. Entonces nosotros, por ejemplo, o los que practican yoga ya como con más agudeza, con más habilidad, sería encantador que empezaran también como a explorarlos un poco más. Yo descubrí estos sentidos justamente por un vértigo que me dio, porque a mí me gusta mucho pensar en lo que me pasa, o sea, como qué es lo que está pasando, qué es lo que me está diciendo el cuerpo, desde que empecé a ser consciente cómo se iba transformando de manera progresiva, aunque la progresividad sea muy incómoda. ¿Y qué quiero decir con esa progresividad? Quiero decir que no es que nos transformemos de un día para otro, y que no es que podamos adoptar un hábito, una rutina, una flexibilidad de un día para otro, entre otras cosas, porque así como hay estímulos eh, favorecedores para nuestro bienestar, también hay estímulos muy desfavorecedores y muy desventajosos para ese hábito o ese micro hábito o ese macro hábito o ese estilo de vida que queremos empezar a tener. Entonces empecé en pandemia a practicar yoga, justamente. Y llevaba como 20 días practicando yoga y me dio vértigo. Vértigo, vértigo, así súper serio. Entonces yo dije, esto está rarito. Y me fui para donde un otorrino y me explicó con mucho detalle cómo funcionaba el oído externo, cada una de las partes, e incluso les invito a que en su momento, y a los internautas, busquen cómo está, busquen la forma del oído, ¿cierto? Y cómo está compuesto, y es súper hermoso porque parece una mariposita plegada. Es súper conmovedor verlo. Y ahí descubrí, bueno, más que descubrí, él me explicó que el líquido, el oído interno tiene una especie de vellitos, y esos vellitos son los que nos dan el sentido de ubicación cuando le mandan la instrucción a nuestro cerebro y a nuestro sentido de la vista de la orientación que tiene nuestra cabeza. Y a mí me pareció simple y llanamente encantador, porque me dijo, tu vértigo no es una cosa grave, pero resulta que las paredes del oído son como una especie de huesito.
que con el paso del tiempo o por alguna razón empiezan a soltar ripiecito. Y eso es lo que pasa, cuando suelta ripiecito cae al líquido del oído interno y empieza a desubicar los vellitos que tiene el oído y eso te genera un vértigo y yo, ¡ah! ¿Es en serio? Entonces, quiero invitarles realmente a que le pongan mucha atención a esos dos sentidos que no los nombramos mucho, ¿cierto? Estamos muy familiarizados parcialmente, o sea, muy familiarizados entre comillas, con el sentido del gusto, con el sentido del olfato, con el sentido de la vista, con el sentido del tacto un poquito, pero no estamos tan familiarizados con esos otros sentidos a los que se les ha ido dando nombre, como el sentido de la propiocepción, ¿cierto? Entonces, bueno, es una de las invitaciones que les quiero dejar en este espacio, ¿cierto? Empezar a ahondar un poco. Micrófono. Sí, sí, sí. ¿Qué se siente tener vértigo? Bueno, hay varias clases de vértigo. El vértigo que yo tuve me permitía caminar, me permitía desplazarme, pero todo el tiempo todo me daba vuelticas. Entonces, conservaba el equilibrio cuando estaba parada, pero todo el tiempo estaba mareada. Di tú como si estuviera ebria, pero muy ebria, todo el tiempo, de manera ininterrumpida, por 2 semanas. Es incómodo, es molesto. Entonces, esa es una de las primeras invitaciones que quiero dejarles, ¿cierto? Que empecemos a hacer zoom un poco en nuestros sentidos y otra muy importante es que empecemos a darnos cuenta cómo los estimulamos y los efectos de esos estímulos. Por ejemplo, el sentido de la vista se estimula muchísimo con la luz. Entonces, ahora estamos expuestos a las luces azules mucho, 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 mucho tiempo y no son luces naturales o a las luces LED, ¿cierto? ¿Cuál es esa diferencia del estímulo? A preguntarnos, ¿cuál es esa diferencia del estímulo que genera en nuestro cuerpo una reacción positiva o negativa, ¿cierto? Porque si estamos en San Rafael, en el Río Arenal, en una piedrita a mediodía, recibiendo el sol y viendo pasar las nubes, ¿cierto? Sentimos una sensación de bienestar o tenemos una sensación de bienestar si nos quedamos 15 minutos, 20 minutos, 2 horas, 3 horas, así nuestra piel lo resienta un poco, pero cuando pasamos ese mismo tiempo expuestos a las luces azules, no pasa lo mismo y empezamos a sentir fatiga corporal, ¿cierto? ¿Cuál es esa diferencia? ¿Qué es lo que está recibiendo nuestra vista, nuestro estímulo y nuestro cuerpo que nos está diciendo, hey, vení, bájale un poquitico a la pantalla, ¿cierto? O al celular. Eso desde la parte del sentido de la vista. Pero resulta que también ese sentido de la vista y ese sentido del tacto, desde el consumo de tecnologías digitales, de pantallas blancas, nos está diciendo algo adicional. Y es algo adicional relacionado directamente con la generación hormonal y la secreción hormonal de nuestro cuerpo, ¿cierto? Entonces, hay otra invitación muy seria que nos generaría mucho bienestar a todos y es si empezamos a reflexionar cuál es el efecto que tiene todo lo que consumimos y la forma de consumir en nuestro sistema endocrino y cómo está compuesto nuestro sistema endocrino y de pronto la relación que tiene nuestro sistema endocrino con nuestro sistema nervioso, ¿cierto? ¿Por qué producimos hormonas? ¿Qué tipo de hormonas producimos? Y cómo la producción de esas hormonas o de la serotonina, de la melanina, de la oxitocina, de la dopamina, tiene un impacto directo en nuestra calidad de vida y cómo además podemos estimularlas positivamente. ¿Qué pasa con la alimentación
y con nuestro sentido del gusto, ¿cierto? Porque dicen sabiamente nuestros ancestros y nuestros mayores que somos lo que comemos. ¿De pronto alguno tiene alguna idea? Sí, pero eso no es tan obvio. O sea, para nosotros aquí probablemente sea muy obvio, ¿cierto? Pero eh, para las personas del puente para allá, no siempre es tan obvio. E incluso ni siquiera para nosotros mismos es tan obvio siempre. Yo aquí me he descubierto comiendo un montón de azúcar refinado y claro, luego cuando siento el sabor de mi paladar, yo digo, se me fue la mano con ese azúcar, ¿cierto? O por qué, es que la memoria corporal es muy asombrosa. Eh, Porque hay momentos o hay estímulos sensoriales y gastronómicos que sentimos muy gratos desde la comida, o sea, desde cuando la ves y decís, ay, quiero comer esto o no quiero comer esto, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa ahí con esa memoria corporal y con ese sentido del gusto que nos está diciendo el cuerpo? Hey, esto puede funcionarte, esto puede no funcionarte. Entonces, esa invitación también es como a tener muy consciente esa comunicación corporal que nos está diciendo el cuerpo cuando incluso sin tocar un alimento lo rechaza. A mí, por ejemplo, me pasa mucho en los supermercados cuando paso por las góndolas de las golosinas, del bombombón, del barrilete, es como, o sea, me siento supremamente incómoda, es como cuando le empiezan a gritar a uno al oído que lo aturden y son góndolas que yo sé que por ahí no paso, es como, ¿y a dónde qué? Por Dios, y ya sé que me voy a abrumar un montón, sin ni siquiera tocarlas. Entonces, ¿cuáles son esas memorias que vamos construyendo? Y cuál es esa asociación, además, que hay entre sentidos. Por ejemplo, el sentido del gusto, ¿cierto? Lo estimulamos claramente con los sabores, con la alimentación, con la comida e incluso lo estimulamos muchísimo con los medicamentos que consumimos cuando los consumimos, porque hay medicamentos que nos deshidratan un montón. Y cuando tenemos deshidratación, una de las primeras partes del cuerpo que lo siente y lo resiente es la lengua. Y la lengua es nuestro sensor del gusto más agudo. Entonces, entre la lengua y el sentido del olfato, la respiración, son los que nos permiten en mayor medida poder tener un sentido pleno del sabor, de los diferentes sabores, de los ácidos, de los dulces, eh, pues de todas estas cositas. Diani, ibas a decir algo. Pues iba a decir que yo siento como también esta necesidad de tener los alimentos o de querer ingerirlos cuando siento una deficiencia como en mi cuerpo. O sea, bueno, no lo hago tan consciente, pero cuando soy consciente de que tengo antojo de algo y le pongo atención a ese antojo, es como, bueno, de pronto me falta esto, de pronto tal cosa. O digamos, sí, la lengua es como lo más directo que tenemos a nuestro sistema digestivo, entonces también hay que tener en cuenta eso, los labios, la deshidratación, no es solamente como decir, pues me pongo un labial o lo que sea, sino como realmente cómo lo puedo nutrir desde dentro hacia afuera. Y también quería decir como del sentido del olfato que se desarrolla un montón como por nuestro instinto de realmente, bueno, lo primero que hago es coger la comida, acercarla a mi boca, pero antes de que entre, huelo, o sea, inconscientemente a veces lo hacemos y si no olemos algo, pues chévere, como que si está como maluca lo que me va a echar a la boca, pues obviamente no, eh,
como que todo el sistema se protege de esa manera, como ese es el primer receptor. Y luego pues ya ahora sí pues podría ingerirlo y luego como también lo que sale de nuestro cuerpo tiene mucho que ver con pues lo que estamos consumiendo, entonces también es importante ver nuestras heces, cómo sale nuestra orina, porque eso también dice un montón de lo que consumimos a diario. De hecho, me parece súper bonito eso que estás diciendo sobre los olores propios, ¿cierto? Y sobre esa conciencia del sentido del olfato con nosotros mismos, porque no sé si les ha pasado, sé que aquí varias personas viajan un montón en diferentes lugares del mundo, nos dicen como, hey, es que ustedes huelen demasiado al lácteo, o a los indios les dicen como, hey, es que ustedes huelen demasiado a especias o a picantico. Entonces es súper bonito ir haciendo consciente de eso porque es que todo de nosotros dice, absolutamente todo, pero ¿qué nos estamos diciendo nosotros mismos y cuáles son esos mensajes que nos estamos dando nosotros mismos y que al final del día son los que determinan nuestra calidad de vida y nuestra calidad de vida cotidiana además? Nati. Yo quería decir que también a mí me ha parecido muy interesante en mi reconocimiento con mi cuerpo y en mi exploración aceptar que tenemos parásitos y que esos parásitos también nos hablan mucho sobre qué es lo que queremos comer y qué es lo que nos está pasando incluso en nuestro estado de ánimo. Entonces, como ver que a la hora de cómo nos estamos alimentando, saber si nos estamos alimentando a nosotros o si los estamos alimentando a ellos. Y para mí eso ha sido un cambio muy grande en mi alimentación y en mi día a día, como reconocer si estoy bien emocionalmente, bueno, no emocionalmente, sí, en mi alimentación emocional está yendo hacia mí, hacia lo que yo estoy queriendo, o si es algo en mi interior que me está diciendo cómete eso porque yo lo necesito. Es como diferenciar esa parte. A mí me ha ayudado un montón a reconocerme y a saber realmente a quién estoy alimentando. Me parece súper hermoso eso que decís porque creo que también es una oportunidad que deberíamos aprovechar para desmitificar muchos sesgos eh, con los que nos educaron, ¿cierto? Por ejemplo, la microbiota intestinal está compuesta de un montón de bacterias y son las que nos mantienen vivos y cuando la microbiota empieza a tener un déficit, eh, por ejemplo, ¿cómo se llaman? Los que mandan cuando uno tiene un virus. Los antibióticos eh, disminuyen y debilitan demasiado la flora intestinal. Entonces, lo que están empezando a hacer los médicos funcionalistas, los internistas y pues las personas que tienen como mayor conciencia de sí, es empezar a consumir productos que en efecto los fortalezcan y los estimulen. De hecho, si les interesan, les invitamos a ver el satsang de germinados que hicimos la semana pasada, que ahí hablaron un poquito sobre eso y a buscar un poco más sobre fermentos, porque es importante esa salud eh, de nuestra flora intestinal, cómo la podemos fortalecer y cómo incide no solo en nuestra salud corporal, sino en nuestra salud emocional e incluso en la capacidad de discernimiento y en las claridades de pensamiento que tenemos todos los días, ¿cierto? Porque esa salud intestinal y esa salud estomacal está directamente asociada con el cerebro, con nuestra capacidad racional también, ¿cierto? Y asertiva. Entonces, si nos damos cuenta o si hacemos una pausa chiquita para reflexionar, nos damos cuenta que todos nuestros sentidos están articulados, que no es como que el sentido del olfato vaya por un lado, el sentido del gusto vaya por el otro, e incluso el sentido del tacto vaya por el otro. Al final del día,
todos terminan confluyendo en la capacidad perceptiva que tenemos de la realidad. Entonces, ahí, por ejemplo, el contexto tiene un papel súper determinante y es no solo qué nos está ofreciendo el contexto culturalmente, sino cómo estamos predispuestos nosotros química y orgánicamente por nuestros hábitos de consumo conscientes e inconscientes para percibirlo de X o Y manera, ¿cierto? Es súper importante y súper determinante. Entonces, es una invitación realmente a que le pongamos atención a todos nuestros sentidos y a la forma en la que los estimulamos de manera premeditada y en la que los estamos estimulando de manera inconsciente porque probablemente no tengamos esta información. ¿Por qué estimular, cierto, estos sentidos de manera premeditada? Pues se preguntarán algunos o no, ¿cierto? Y como les decía, es como siempre estamos pensando en que queremos bienestar, en que queremos mejorar nuestra atención, nuestra concentración, nuestros hábitos, en que queremos una mejor calidad de vida, pero pensamos equívocamente que esa mejor calidad de vida viene de afuera o que nos la va a garantizar otro, o el sistema médico, o el profesor, o el terapeuta, y oh sorpresa, resulta que no, ellos nos ayudan claramente y son una guía, la mayoría de los casos muy asertiva, pero al final del día esa mejora de la atención, esa mejora de la concentración, esa disminución del estrés, esa mejora de los hábitos de sueño que también definen un montón la disminución del cortisol y de la adrenalina en el cuerpo, sí definen mucho de lo que pasa en nuestra cotidianidad y al final del día nuestra vida es la suma de esas cotidianidades. Creo que el conocimiento y el dominio que tenemos, no el control, porque no creo que sobre el cuerpo tengamos un control real y aprehensivo, pero sí podemos tener un dominio de cómo funciona, ¿cierto? Para usarlo como lo que es, una ventana a una forma de percibir el mundo más amorosa, más apacible, más beneficiosa e incluso más considerada con nosotros mismos. Es como tener un acto de consideración y amor propio. O sea, tomar este tipo de conciencia y empezar a construir micro hábitos cotidianos, porque como empecé diciéndoles, no es una construcción inmediata, ¿cierto? O que se logre a corto plazo, sino que es una construcción progresiva y absolutamente consciente. Es como un acto de generosidad propio. Probablemente lo que suceda con nosotros hoy como especie y como sociedad es que estamos esperando mucha generosidad y mucha condescendencia de los demás y somos un poquito incapaces de dárnosla nosotros mismos, no por negligencia, ni más faltaba, pero sí por desconocimiento. Y hoy la ciencia y muchas prácticas con las que nos podemos sentir afines nos están dando esas herramientas para que nos familiaricemos más con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, con nuestro sentido, con los sistemas de nuestro cuerpo, con nuestro cuerpo como sistema interconectado y también con ese entorno que nos rodea para tener, ¿cómo es que dice Swami Shivananda? Paz interior para paz exterior. Vishnu Devananda, sí. Entonces, bueno, eso era un poco lo que quería compartirles con ustedes hoy y voy a cerrar con esa historia por la que empecé a darme cuenta de que todo esto sucedía mucho y es que yo empecé a usar la bicicleta para moverme en Medellín mucho, o sea, todos los días me movía en bicicleta, y alguna vez que fui a un chequeo médico, el médico me dijo, ve, tenés una sobreproducción de dopamina y yo, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Y eso cómo funciona o por qué? Y empecé a investigar mucho qué era lo que pasaba con la dopamina y me di cuenta que, claro, o sea, yo todo lo hacía en bicicleta
Iba a la universidad en bicicleta, iba a trabajar en bicicleta, salía con mis amigos en bicicleta, rumbeaba en bicicleta, o sea, rumbeaba en bicicleta, todo lo hacía en bicicleta, todo, absolutamente todo. Y, y me di cuenta que estaba o que había empezado a adquirir unos hábitos y un estilo de vida de manera súper desprevenida, porque de hecho yo empecé a andar en bicicleta por un tema de trabajo. Trabajaba con planeación urbana de ciudades y estaban hablando de movilidad sostenible y yo necesitaba entender cómo era que funcionaba. Y me di cuenta que ese hábito no solo me había llevado a conocer mejor los espacios, sino a empezar a planear premeditadamente los tiempos y la orientación al sentido del logro. Para mí, aquí varios se han dado cuenta, el tiempo es súper importante y la puntualidad, y es súper importante porque a mí me dice, hey, lograste lo que te propusiste en ese tiempo, ¿cierto? Entonces es un sentido del logro muy específico. Y no solo eso, sino que el tiempo es un recurso finito, entonces ¿cómo lo estás usando, ¿cierto? Respetando el tuyo y el de los demás. Entonces empecé a darme cuenta que ese hábito de andar en bicicleta me obligaba a planear mejor mi tiempo, mis días, las rutas y a tener una capacidad de observación y de atención muy, muy aguda, porque pues claro, lo que estaba en juego era mi vida. Y no solo eso, sino que empecé a rodearme de personas con hábitos de vida muy saludables y la alimentación fue cambiando muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, cuando empecé a esclarecer como ese tipo de situaciones, fue donde hice consciente, dije que un montón de cosas vamos cambiando o vamos estimulando sin darnos cuenta que pueden ser o positivas o negativas, ¿cierto? Yo nunca dije, ay, voy a dejar el carro porque es que quiero andar en bicicleta para que me haga bien. No, yo nunca dije eso. Yo dije, ve, voy a andar en bicicleta a ver cómo es que esto funciona. Entonces, así es como probablemente lo vamos haciendo. El cuerpo lo sabe sin que la mente lo entienda, ¿cierto? Sin esa capacidad de racionalización. Pero al final del día, cuando empezamos a preguntarnos esos porqués de nosotros mismos, de nuestras situaciones, de nuestros hábitos y de nuestra cotidianidad, empezamos a comprender cómo funcionamos nosotros mismos como sistema. Entonces, la invitación es a ponerle mucha atención a esos hábitos cotidianos, a esa forma de alimentarnos, a esa forma de percibirnos, a hacer pausas sensoriales cada cierto tiempo, lo que llaman pausas activas, pero poniéndole foco a alguno de nuestros sentidos, ¿cierto? Al sabor, a la frutica de la media mañana, de la media tarde, al sonido, al tipo de sonido y a lo que nos genera, ¿cierto? Si nos genera alarma, si nos genera susto, si es una sensación agradable, si es una sensación apacible, e incluso muchas veces no sabemos identificar muy claramente esas emociones. También pueden usar internet para buscar el círculo de las emociones positivas y el círculo de las emociones negativas, que funciona súper bien para que empecemos a darles nombre. Entonces, eso era lo que tenía para compartir con ustedes hoy. Y a propósito pues, de esto que les estamos contando o que les estoy compartiendo, que estamos conversando, quiero invitarles a los retiros que tenemos preparados en Banadurga y que estamos ofreciendo en Banadurga este mes de noviembre. Entonces, el de este fin de semana súper próximo es el de yoga y ayurveda, súper pertinente también para que empiecen a iniciarse en este camino de la alimentación consciente, ¿cierto? De la alimentación próxima. De pronto, no sé si abordarán el tema de la naturopatía, que también tiene todo que ver con la alimentación. Y de manera simultánea, este mismo fin de semana, el viernes, empiezan los dos, el retiro de yoga y ayurveda y el profesorado de 21 días. Así que si quieren, ese profesorado también es, como dice Cristina, altamente recomendado, porque ahí van a encontrar muchísimos elementos, no solo de alimentación consciente, sino también de estímulo de los diferentes sentidos corporales, ¿cierto? De la propiocepción, de también reconocimiento un poco de nuestro sistema muscular, de nuestro sistema óseo. Para todas esas cosas nos sirven el profesorado y los retiros que hacemos aquí, pero sobre todo el profesorado sí les invita o nos invita a tener una conciencia corporal propia y también para compartir como mucho más consciente y además más cuidadosa y responsable.
El fin de semana del 14 al 17 de noviembre tenemos otros 2 retiros también muy amorosos, el del Sagrado Femenino, ¿cierto? ¿Qué pasa con nosotras las mujeres, con nuestros ciclos? También no es como que el femenino sea solo de mujeres, sino cómo se integran ese femenino y ese masculino cotidianamente. Y el retiro de pensamiento positivo, cómo estamos pensando y construyendo nuestra realidad, cómo la diseñamos, cómo la creamos, ¿cierto? ¿Por qué la creamos como la creamos y qué deberíamos ir teniendo en cuenta para que esos pensamientos cada vez sean mejores semillas para una vida con más conciencia y plenitud? El fin de semana del 21 de noviembre les invitamos al retiro también de sabiduría ancestral y ceremonia de cacao. Entonces es también muy bonita porque hay una intención supremamente puesta en nuestros ancestros, en la tierra, en cómo nos relacionamos con la tierra, en el cacao como medicina, ¿cierto? Y finalmente, para noviembre tenemos el retiro de yoga y meditación, el 28 de noviembre. Entonces ahí ya tienen 4, 5 invitaciones para que de manera premeditada empiecen a estimular esos sentidos de los que veníamos hablando hace un ratito. Y finalmente las invitaciones para diciembre, que son así la alegría, porque ya llegó Navidad, se acabó el año, lo máximo, son el 5 del 5 al 8 de diciembre, fin de semana, no es fin de semana, es en semana, las velitas, ¿cierto? La noche de velitas y yoga y chakras, y ese mismo fin de semana vamos a lanzar un libro para niños, entonces pues esos 3 días van a tener un montón de sorpresas muy agradables para los niños, para las familias y también para los adultos que nos encantan las cosas para niños y el contenido para niños, porque nos permite y nos facilita una comprensión de muchas cosas que probablemente todavía no tengamos tan claras. Muy invitados ese fin de semana del 5, esa semana o esos días del 5 al 8 de diciembre a la noche de velitas. Y finalmente en Navidad y Año Nuevo también en vanadurga.co pueden encontrar todos los valores, lo que incluye, por qué celebrar aquí Navidad y Año Nuevo, y muy invitados a iniciar el año del 2 al 7 de enero con el retiro de Jorge Arango, que esta vez se llama Retorno a la Unidad. A los que han tenido la oportunidad de estar en retiros o en talleres con Jorge, sabrán que su contenido y sus enseñanzas siempre son absolutamente sabias y amorosas, y a los que no, les invito también a que se den esa oportunidad de aprender a sanar con una perspectiva más integradora de las herramientas que tenemos para sanar. ¿Alguien tiene inquietudes, dudas, preguntas, observaciones? El nombre del libro se llama El cuerpo humano, de Bill Bryson. Es un megalibro, es como una de mis Biblias. También llegó a mí por error, pero es hiper altamente recomendado. Cami. Ahora que hablábamos de cómo el cuerpo refleja lo que nos alimentamos, pensaba mucho en la piel, que es el órgano más grande que tenemos, ¿no? Y bueno, desde lo personal, yo sí he podido experimentar pues el cambio que sin duda tenemos en nuestra piel, a pesar de que no lo veamos, con base a lo que nos alimentamos. Y adicionalmente también sobre nuestro cuero cabelludo.
a veces pues es como una parte del cuerpo que no la miramos así tan detalladamente, pero sí vamos a notar que cuando sacamos o incorporamos ciertos alimentos de nuestra cotidianidad, hay un cambio muy significativo en él. Y bueno, aunque no es algo que consumimos, pero sí es algo también súper importante para la piel, pues veo que la parte del uso de bloqueador solar también se vuelve algo muy, muy importante para el cuerpo en general, porque pues recordamos que nos ayuda a protegernos de los rayos ultravioleta, que si de pronto no lo dimensionamos, pues tiene un efecto súper grande sobre la piel a manera no tan beneficiosa. Y por último, quería cerrar el comentario diciendo que nuestro cuerpo sin duda tiene una memoria impresionante, así que quizá en ese momento no veamos como de manera tan significativa esos rasgos de lo que hacemos por él, bien sea el movimiento o la alimentación, pero en unos años no lo vamos a agradecer. Justo ayer pensaba en eso, como es impresionante o sea, la vejez que vamos a tener cada uno de nosotros con los hábitos que estamos teniendo en este momento. Eso quería decir. Yo quería agregar algo que en relación a lo que decía Nati, que me parece súper importante, de los parásitos que tenemos, ser conscientes de no solamente de cómo nos alimentamos, sino también hacer ese hábito de desintoxicarnos, desparasitarnos. Hay muchas formas. Y bueno, cuando eso de que decía Nati, los parásitos, ¿no? Cuando estamos comiendo mucho dulce, cuando el cuerpo nos pide mucho dulce, en realidad son los parásitos que tenemos dentro que se alimentan y crecen con los dulces, así como que hay que hacer atención con eso. Y con lo que decías antes de la transpiración, ¿no? Transpiramos lo que comemos. Si olemos feo es porque estamos comiendo cualquier cosa, o sea, eso se cambia mucho. Cuando estamos comiendo bien natural, los olores cambian. Y a mí me parece súper importante también dejar de perfumarnos tanto para poder integrar el olor propio que tenemos, ¿no? Como hacer ese autoconocimiento de sentir cuál es el olor que tiene mi piel y también ahí captar a ver cómo estoy comiendo y cómo va cambiando esa transpiración. Gracias. Quería también aportar un poquito en relación a lo que decía Cami, ¿no? De la memoria que tiene nuestro cuerpo, que sí es como súper importante eso de que todo el tiempo que podamos sí mantener esos buenos hábitos, porque eso, van teniendo como un efecto aunque no nos demos cuenta. A mí me pasa mucho que cuando mis hábitos cambian o quizás no son tan buenos, que me doy cuenta de que cuando vuelvo a los buenos hábitos me recupero súper mega rápido, pero claro, siempre he hecho actividad física, siempre he hecho, no sé, yoga, he estado en la naturaleza, entonces me doy cuenta de que me es mucho más fácil recuperarme, volverme a sentirme bien, fuerte, súper saludable, mucho más fácil que una persona que no tenía esos hábitos toda su vida. Inclusive con los músculos, como que veo que muy rápidamente cuando vuelvo a hacer actividad física, muy rápidamente como que nada, todo mi cuerpo responde súper bien. Sí, la memoria corporal es supremamente poderosa. A mí también me pasa, yo no he tenido como una regularidad y una constancia tan larga con la actividad física, pero pequeña nadaba. Y hace poco volví a empezar y fue súper, o sea, después de no meterme en una piscina como por, no sé, 10 años, fue como, ¡pra! Como si hubiera estado en ese lugar hace muy poco. Entonces el cuerpo se va familiarizando con esas percepciones corporales y ahí es donde vale mucho la pena que le pongamos mucha atención a qué es eso que nos agrada y qué es eso que nos desagrada y tratar de encontrar esas memorias corporales de, del agrado y del desagrado, ¿cierto? Para que en efecto podamos elegir premeditadamente qué queremos conservar y cómo queremos conservarlo en nuestra vida. ¿Alguien más? Listo. Entonces, vamos cerrando. Muchas gracias a todos por vernos. Muchas gracias a ustedes por participar. En 20 minutos empiezan clase. El Triam bacán. Triam, oh.